El Cuti, el único que sabemos que no va a estar. El otro día salió con la misma lesión que tuvo en la rodilla, tuvo un golpe y lo van a cuidar con, bueno, obviamente lo van a cutear, esperando para que pueda estar en octavos de final el próximo, no este viernes, sino el otro, en Miami. Todavía no sabemos contra qué rival. Bueno, ¿nos vamos a Estados Unidos, querés? Dale. ¿Nos vamos a Boston? Sí. Me encanta Boston. Chicha dice que envidia está con remera. Nosotros acá abrigadísimos. Y nuestro querido Felipe Rodríguez está allí en Boston, tranquilísimo. Mirá que Chile está feliz. Feli, ¿cómo va? Bien, mucho calor acá. Mucho calor. Hay un sol bárbaro. ¿Qué temperatura, Mazo? Y debe ser en este momento 28, 30. Oh, divino. Ideal. El paraíso. Sí, ¿qué te parece? Che, Feli, antes de meternos en el Mundial, ¿cómo se vivió? Recién hablamos a Venezuela. ¿Cómo se vivió lo que sucedió en Venezuela? Los medios allá, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo lo tratan? Mira, la verdad, lo poco que vi, lo vi por redes. Sí. No, acá no escuché nada, digamos, públicamente, ni en medios, no claro. hubo mucha información. Todo lo que vi lo vi por redes y bueno, es tremendo, la verdad. Sí, tremendo. Lo que escuché es que hay también alertas de tsunami en lo que es todo el Caribe, así que bueno, acá estamos un poco más arriba, así que no pasa nada, pero más cerca de Florida, Miami, esa zona, sé que hay un poco más de alerta. Claro, que bueno, que en Miami va la selección allá, así que hay que tener cuidado. Bueno, contanos un poquito cómo viene la cosa. Estás en Boston, ¿partido hubo ayer en Boston? No, ahí mañana. Mañana tenemos el plato fuerte acá en Boston, que es el Francia-Noruega. ¿Y vas a estar ahí? Partidas. Voy a estar ahí, sí. ¿Vas a remar con los noruegos? Sí, olvídate. Haaland y Mbappé, vamos a ver si juegan, porque si Haaland y Mbappé juegan, porque están los dos clasificados. Claro. Y viste que ya empiezan a guardar jugadores. Escuchaba ahí que decían de Argentina que también seguramente guarden muchos jugadores, así que estaría muy bueno que sería un lindo duelo verlos. Quieren hacer goles esos dos. ¿Qué te parece? ¿Y cómo viene la cosa ahí en Boston? ¿Cómo está tranquilo? ¿Cómo está el clima mundial? ¿Tranquilo no? Sí, Nacho, sigo muy tranquilo acá todo. La verdad que se nota mucho solamente en los lugares específicos, como les vengo contando, en la cancha, en el FanFest. Ayer, bueno, el último partido que se jugó acá, jugó Inglaterra-Ghana, fue un partido bastante malo, un 0-0 aburridísimo. 0-0 aburrido. Pero lo que sí estaba lleno de ingleses, tipo en los bares, en las calles del centro, las tabernas, lleno de ingleses, pero no le llegan ni a los talones a los escoceses, Esos sí que fueron los verdaderos protagonistas acá. ¿Cómo te fue con los escoceses? Clima, pero después ¿Cómo te fue con los escoceses? ¿Te tomaste una cervecita, algo con alguno? Y yo en la previa del partido no, pero después el otro día no terminaron bien porque perdieron. Sí, y bueno, ahora están casi afuera ya porque ya está. Tienen que ahí rezar un milagro para terminar como uno de los últimos mejores terceros. Pero no, sí, ellos como siempre alabando a Argentina y a Maradona, pero bueno, ahí ahora se perdió un poco ese clima. Eran los que traían la vida un poco a la ciudad. Por los ingleses muchísimo más tranquilos, no se van, toman en sus lugares, pero están como muy en la de ellos. Y bueno, pero se ve mucho también, no sé, Ghana, había varios ganeses, de Marruecos hubo varios también. Hay como pequeñas poblaciones que son cercanas de acá y si no gente que viene a ver el Mundial. Che, y se habla del tema de entradas porque acá, bueno, ahora que Argentina se va para Miami, se está hablando mucho de la locura que hay en los valores de reventa de las entradas. Lo mínimo que te salen son $3.000 y se está hablando de mucho más. O sea, que muchos hablan de precios de una semifinal de Mundial, que algunos te dicen $10.000 una entrada, una locura, $5.000. Sí. No, sí, para este Mundial fue una locura, han subido hasta 10 veces más los precios de lo que fueron mundiales anteriores. Está ya de por sí la FIFA cuando saca los tickets oficiales, digamos, los pone a un precio alto, o sea, ya estaban altos, arrancaban partidos de grupo, arrancaban en los $100, cuando antes capaz que por $40 se iba a un partido estándar, la última categoría, digamos, categoría 4, que es arriba de todo. Después empezaron a subir para no sé, por el de Francia-Noruega de hoy, la FIFA los vendía a $800, por ejemplo, un partido común. Imagínate lo que es el resale, porque la FIFA además de venderlo,
habilita en el portal oficial de FIFA, habilita el resale, que es todo el tema de reventa, y ahí es completamente libre. Cada uno, si el que tiene ticket, lo pone a la venta que quiera, al precio que quiere. A ver, contame eso, Feli. O sea, si yo compré una entrada oficial, ¿puedo vender mi entrada en el resale en la página oficial de FIFA? Al precio que quieras. Exacto. Exactamente, la FIFA lo habilita la FIFA en su medio oficial, digamos. Yo tengo una entrada de más, te la quiero vender a vos, Nacho, te digo, bueno, le pongo un precio, la compré a $500 y la pongo a 3.000. Vos la querés comprar, la comprás, la misma FIFA hace el traspaso de mi casilla, de mi cuenta a la tuya, y ellos incluso se quedan con un fee, que ahí es donde está la ganancia de la FIFA. Claro. Ellos por cada resale que hay se quedan con un 15%, así que imagínate todo lo que sacaron con la venta oficial, digamos, con los tickets que sacaron de la venta, más cada 15% de cada reventa que se hizo en todos los estadios del Mundial. Por algo redondo. Hay 104 partidos, hay 48 equipos, o sea, la idea de esto es que se comercialice todo, porque está todo a ese nivel de locura. Vamos camino a los 64, como viene en la mano. Sí. Dicen que probablemente en 2030 tengamos increíble. O sea, si hago una cuenta rápida, si yo me compré varias entradas, me compré... No sé si hay un límite por persona, ¿eso lo tenés claro, Feli? El límite eran 30 por persona. 30 entradas. 30, ¿entendés? No, si compraste 30, ponele, pensando en Argentina primera en el grupo, te arriesgabas eso, comprabas 30 en Miami para hacer 16avos de final, las vendías. Auto. No, que te llena de plata. Por eso. Totalmente, sí. Vos más o menos podías ver el camino de los grandes equipos, si querés. Probablemente iban a salir primero. Entonces te adelantabas y sacabas a Argentina ahora 16avos en Miami. Después creo que juega en Los Ángeles y pasaría. Después pasaría a Kansas de nuevo. O sea, si vos ibas siguiendo ese camino y sacabas las entradas oficiales, si Argentina obviamente sigue avanzando, tenías un margen de ganancia impresionante. Grande, claro. Y eso acá fue muy discutido. El fin de semana estuve en Canadá, fue muy discutido allá. De hecho, Canadá no dejó hacer esto, lo prohibió por ley, digamos. Así que las entradas de Canadá que la gente compró en Toronto y Vancouver, que son las únicas dos sedes, solo se podían vender al precio oficial o para abajo, no se podía subir. Está bien. Pero bueno, acá en Estados Unidos todo lo contrario, acá se habilitó y es parte del negocio de mucha gente que está haciendo con eso. El otro día escuché a un hincha, le hicieron una nota de Qatar, creo que era, que contaba que el Estado les pagaba las entradas para que vayan al Mundial. No sé si tenías este dato, pero me llamó la atención. No lo tenía. No. Sabía de acá en Nueva York que se hizo algo parecido, pero con pocas entradas. El alcalde de Nueva York, como a $50, creo que la pusieron como para que vaya más gente. Lo que pasa era un tope de entradas. Encima en Nueva York lo que pasa también es todo plata acá, muchachos. La verdad que es una locura. Terrible. En Nueva York el estadio también está muy lejos, como les contaba la otra vez acá. Y hay solamente una forma de llegar, que es en un tren con el oficial, digamos, de la FIFA. Y vale $150. No, claro. ¿Cómo podés? O sea, podés tener ticket y encima tenés que pagar $150 para llegar a la cancha. Claro. Es una locura. Che, Feli, la última, ¿cómo sigue tu vida allá? Bueno, mañana tenemos Francia-Noruega. Sí. Francia-Noruega encima es a las 3 de la tarde. Yo no te quiero, porque la otra vez te prometí, Nacho. La otra vez me prometiste, ¿verdad? Pero no pasa nada, Feli, estás laburando. Lo que pasó es que... No, lo que pasó es que fue a las 6 de la tarde. Claro. En la previa del estadio abre a las 3, o sea, claro, las 3 de acá, que serían las 4 de Argentina, y ya no nos daban los horarios para hacer... Bueno, vamos viendo, pero, nos vamos comunicando. Sí, pero mañana es a las 3, por eso te digo, es a las 3 de la tarde acá, o sea, a las 4 allá, y las puertas de la cancha abrirían a la 1 de allá. Bueno, por ahí tenemos suerte. Hay probabilidad de que tengamos suerte y que estemos ahí. Con un vikingo. Después quiero hablar. ¿Cómo? Con un vikingo noruego. Sí, estaría bueno. Es más difícil. Es más difícil, por un tema de comunicación. Claro, es medio complicado. Y de que son más fríos, ¿viste? Yo ya los vi, el último partido jugaron con Irak, acá que metió 2 goles Haaland, y están muy en la de ellos, ¿viste? Son más fríos, no están muy metidos en el quilombito ahí del fan. Y bueno, y el lunes tenemos 16avos de final, juega Alemania, ya está confirmado porque salió primero en el grupo. Hay que ver contra quién, pero bueno, ahí vamos a tener otro partido lindo para ver. Bueno, Feli, nos vamos comunicando, gracias por tu contacto siempre.
Dale, gracias a ustedes, chicos. Les mando un abrazo grande. Abrazo enorme, nos vemos. Adiós. Feli Rodríguez está ahora en Boston, está siguiendo el Mundial, va de a poquito por algunos lados, no sigue argentino, pero sigue a otros equipos. Qué lindo, mañana Francia, Noruega. ¿Sabes que mañana tiene un partidazo? El técnico de Francia se fue a su país, falleció su mamá y no va a estar mañana al mando del equipo Didier Deschamps. Bueno, nosotros seguramente lo tengamos un ratito a Feli mañana. Green Day. Exacto, quédense hasta las 14. Después tenemos teatro también, hablamos un poco de todo. Y en Amigos con Pileta viene variadito. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Amigos con Pileta. I seem to recognize your face, haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find a candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. Take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade away. Hearts and thoughts, they fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slowly erasing. You wouldn't recall, or I'm not my father. It's hard when you're stuck upon the shelf. By not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. My God, it's been so long. Never dreamed you'd return. But now
they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they Amigos con pileta.